Buen día, el tema que vamos a manejar el día de hoy es protocolos ERAS, que traduce Enhanced Recovery After Surgery. Mi nombre es Laura Estefanía Aguilera Caro, soy residente de segundo año del programa de cirugía general de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. El contenido en el que se va a basar la charla es el siguiente. Primero, pues vamos a hablar acerca de qué es el protocolo ERAS, cómo se conforma su equipo, la fisiopatología en la que se basó cada una de las recomendaciones del protocolo, en qué se basan justamente estos datos o recomendaciones para el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Pues al final vamos a tener también unas conclusiones. ¿Qué es el Grupo ERAS? Bueno, este es un equipo multidisciplinario encabezado por la especialidad de cirugía y va de la mano con el equipo de anestesia. Eh, digamos que su nacimiento partió de una idea en 1994 en donde se buscaba justamente acelerar el proceso de recuperación postquirúrgico de los pacientes. Este primer ensayo lo llamaron Fast Track Surgery y pues fue liderado por Angelman y colaboradores. En 1995, Kellett empezó a darse cuenta que esta idea de tratar de generar, digamos que pautas para poder acelerar el resultado posoperatorio y de los pacientes, pues estaba teniendo buenos indicadores, por lo que decidió hacer a profundidad un estudio con una población un poco más amplia y pues la longevidad del estudio fue de aproximadamente 4 años. Este fue de 1995 hasta 1999. Para el año 2000 ya pues justamente este tramo de investigación había generado unos resultados en donde pues ya se dio partida como tal al nacimiento de lo que sería el proyecto ERAS. El propósito justamente del proyecto ERAS es generar un plan de cuidado que sea estandarizado para el paciente en su postquirúrgico, pero se dieron cuenta que efectivamente había muchos factores modificables y que el proceso como tal podía iniciar desde el abordaje o el primer abordaje en la consulta de nuestro paciente que iba a terminar con una indicación quirúrgica. Eh, Justamente desde ese momento empezaba el seguimiento de este paciente hasta su primer mes posoperatorio. Entonces, de allí, de este periodo de tiempo, es que se toman los resultados para pues finalmente generar unas recomendaciones. Nuevamente, estas recomendaciones no son dadas por un área específica de la salud, sino que pues son recomendaciones basadas en la evidencia pues generadas por un grupo multidisciplinario que está en continuo seguimiento, que está en continua reunión y en asociación de acuerdo a los datos que se van generando y pues al final, por supuesto, poder emitir un juicio o emitir una recomendación que permita hacer un cambio significativo. Su estructura, como lo mencionaba anteriormente, está por el cirujano de la mano del grupo de anestesiología, pero también, pues digamos que esto es todo un círculo y un engranaje en donde pues va a participar también un recuperador, bien sea llámese intensivista o médico internista que está a cargo de la sala de hospitalización, por supuesto el grupo de enfermería, un grupo de fisioterapia y el grupo de nutrición. Más adelante vamos a ver cuál es la participación de cada una de estas áreas justamente en cada una de las decisiones y de las recomendaciones que se fueron generando. Este grupo multidisciplinario por lo general tiende a tener reuniones semanales o cada 2 semanas como mínimo en las instituciones que están justamente adheridas a los protocolos ERAS con el fin de que cada una de estas recomendaciones
pueda adherirse también a los planes o a los proyectos institucionales. Entonces, lo ideal es que pues se generen también conductas o se generen también, digamos que estrategias para poder engranar justamente lo que ya se viene manejando en cada una de las instituciones con este gran proyecto que es el protocolo ERAS a nivel mundial. Por supuesto, pues cada una de estas estrategias que se generan en el protocolo tienen un fundamento fisiológico en donde nos permiten entender el porqué de cada una de las recomendaciones que se están generando basados en los mecanismos que intervienen en la recuperación del paciente en su postquirúrgico y pues de allí entender qué factores pueden llegar a ser modificables con nuestra conducta a nivel del intra, incluso del pre y el postoperatorio. La vía metabólica que abandera, digamos que este proceso a nivel interno, digamos que a nivel de la recuperación de una manera integral del paciente, es justamente la hiperglicemia o el estado hiperglicémico y la baja, digamos, sensibilidad a nivel periférico de la insulina. En este esquema podemos ver cómo a partir de una injuria quirúrgica se van a activar diferentes vías, bien sea por los nervios simpáticos que van a generar también unos impulsos neuronales y van a activar también unos agentes humorales y van a tener también unas señales a nivel de las vías aferentes que no tienen más que un propósito activador como tal o señalizador en donde se va a activar el eje hipotálamo hipoficiario para, en respuesta a este trauma, generar hormonas contrarreguladoras y activar un estado inflamatorio que pues nos van a generar unas citoquinas que van a ayudar a perpetuar este estado proinflamatorio. Dentro de estas hormonas contrarreguladoras vamos a tener pues que a nivel hepático se van a dar pues la mayoría de estas proteínas y una de ellas va a ser justamente el glucagón en donde pues nos va a incentivar como tal la formación de glucosa o la glucogenólisis, pero también vamos a tener otras vías que se van a ver estimuladas para al final pues digamos que generar también esa glucosa desde la gluconeogénesis. Entonces, estas vías van a partir justamente desde la glucólisis, la proteólisis y la lipólisis, que es la degradación, digamos, de las células de otras estructuras a nivel corporal, como lo son la grasa, el músculo. Eh, y pues nos van a generar los sustratos como lo son el lactato, el piruvato, aminoácidos y el glicerol para al final, después de la ruta metabólica, poder producir glucosa y pues perpetuar este estado hipermetabólico. A su vez, pues digamos que a nivel hormonal también nos va a generar una respuesta eh, una alta resistencia a la insulina a nivel periférico. Este estado de hiperglicemia no es más que una protección o una respuesta del organismo a poder tener la disponibilidad de glucosa que genere la energía suficiente para poder reparar el tejido o poder reparar el daño que se produjo inicialmente, que en este caso sería el daño quirúrgico. Los grupos de evaluación que tuvo este proyecto se dieron cuenta que la hiperglicemia era proporcional al grado del trauma que se le generaba al paciente, de tal manera que en las cirugías menores, pues en realidad este estado de hiperglicemia no tenía mucha relevancia, que en aquellas cirugías en donde había un abordaje intraperitoneal, pues la glucosa podía variar entre 7 a 10 miliosmoles por litro, entendiendo que los niveles normales en plasma están de 3.3 a 6.4 miliosmoles por litro y que en cirugías mayores o en personas que ya
de pronto iban a cirugías, neurocirugías, cirugías a nivel cardiovascular, de tórax, podían llegar a tener en su postquirúrgico estados hiperglicémicos con valores de 15 miliosmoles litro, o incluso en pacientes que ya contaban con su comorbilidad llegar a tener valores de hasta 20 miliosmoles en litro. ¿Y esto en qué se traducía? En que aquellos pacientes que llegaban a alcanzar este estado hiperglicémico tenían 18 veces más riesgo de tener pues una mortalidad intrahospitalaria, una estancia más prolongada a nivel intrahospitalario también, y un mayor riesgo de infección que aquel paciente que se mantenía dentro de las cifras de normoglicemia. La importancia a nivel sistémico de esta hiperglicemia aguda en respuesta al trauma quirúrgico, y es que nos va a estimular la óxido nítrico sintetasa, nos va también a interferir en la vía de la angiotensina 2, y al interferir en estas dos vías lo que vamos a tener es una limitación de la reactividad vascular, haciendo que pues se perpetúe una vasodilatación, y pues a su vez también nos va a suprimir el sistema inmune. Entonces esto en conjunto lo que nos va a hacer es una inhibición de la quimiotaxis, y al inhibir esta quimiotaxis lo que hace es suprimir un poco digamos que el papel de los fagocitos y de los neutrófilos, que pues al final nos terminan activando estas vías de señalización para contrarregular el estado proinflamatorio. Entonces el protocolo nos empieza a plantear qué factores relacionados al abordaje del paciente podemos tener nosotros para que al final nosotros como equipo multidisciplinario podamos disminuir esta hiperglicemia aguda. Entonces desde la parte anestésica los protocolos nos sugieren que los agentes inhalados pues ya de por sí nos impiden una secreción de insulina adecuada. Entonces, la recomendación es tratar de evitarlos, y en cuanto a los analgésicos, nos recomiendan evitar también la parte de los opioides. En estos casos, pues tener también muy en cuenta que el anestesiólogo debe estar atento a los corticosteroides, entendiendo que también pueden perpetuar la parte hiperglicémica, tener en cuenta los diluyentes, que por supuesto los diluyentes nunca deberán ser dextrosados, los productos sanguíneos y los antieméticos que se van a tener en cuenta durante el intra y el postoperatorio. Y una de las fases que más preocupa es que justamente este estado de hiperglicemia se va a perpetuar por la vía del catabolismo de los tejidos periféricos, en donde por predilección, pues digamos que se va a tener como sustrato las proteínas del músculo estriado, y la forma en la que clínicamente nosotros podemos saber si se entró o no a esta fase del catabolismo para obtención de la energía, va a ser por medio del balance nitrogenado. Entonces, se dice que un gramo de proteína que logra ser degradado o metabolizado nos va a generar 6,2 gramos de nitrógeno, y al final esto va a ser eliminado como urea aproximadamente en un 85%. El balance de nitrogenados, digamos que es lo que más tenemos a mano para poder, digamos que, saber de una manera un poco más rápida si estamos entrando en esta vía del catabolismo a nivel pues del tejido muscular. Pero pues también tenemos otras técnicas, que pues en estos momentos la técnica gold standard es justamente la marcación de aminoácidos con isótopos estables, pero pues entendemos que no es una técnica que esté muy a la mano o que esté, digamos, disponible en todos los centros o las instituciones. Pero pues es importante saberla, que contamos con estas dos herramientas para saber en qué momento mi paciente entró en esta fase catabólica. Este esquema se nos permite entender un poco más cómo desde la degradación de la parte
proteica del músculo esquelético vamos a obtener los sustratos para la obtención justamente de la glucosa. Entonces vamos a partir de la degradación de la proteína, en donde pues vamos a tener la descomposición de los aminoácidos que van a viajar hacia el torrente sanguíneo, en donde la alanina y la glutamina de un 50 a un 75% van a ser los principales, digamos que protagonistas, siendo los aminoácidos nitrogenados pues en mayor cantidad liberados por el músculo esquelético, por el torrente sanguíneo, van a llegar a nivel hepático pues van a generarse el sustrato para generar nuevamente la glucosa y al mismo tiempo nos van a generar diferentes proteínas de reacción pues de fase aguda y pues digamos que esta descomposición a nivel hepático nos va a generar el nitrógeno que pues luego va a convertirse en una parte de CO2 y en una parte urea que es la que va a ser eliminada por vía renal y que pues la que al final nosotros podemos cuantificar y saber más o menos en qué proporción pues vamos a tener ya a nuestro paciente en esta fase catabólica, que pues es como tal la porción medible en orina. Y por supuesto, pues el resultado de toda esta vía va a ser pues una mayor disponibilidad de glucosa en sangre. Entonces el protocolo nos genera estrategias como lo son la deambulación temprana para tratar de hacer esa preservación del músculo esquelético, una nutrición parenteral, incluso si llega a ser necesaria previo a pues la entrada a quirófano y esto lo vamos a saber con una buena intervención a nivel de la consulta prequirúrgica y pues una de las recomendaciones que nos hacen es evitar los ayunos prolongados y para esto pues nos proponen una bebida preoperatoria con una dosis ya establecida de carbohidratos. Un ejemplo de estas bebidas puede ser este Alipreco X, en donde pues el polímero que contiene es la maltodextrina y la maltodextrina nos va a facilitar la absorción de la glucosa, evitándonos este estado de hipoglicemia en el postquirúrgico que se da sobre todo en estos pacientes que mantienen un ayuno prolongado y nos va a ayudar asimismo al vaciamiento gástrico, lo que quiere decir que efectivamente la toma de este líquido no necesariamente nos va a mantener este líquido a nivel gástrico y pues no nos va a aumentar el riesgo de broncoaspiración. También va a contener electrolitos que pues nos van a ayudar a promover la absorción de líquidos y a evitar por supuesto también la deshidratación. Cada uno de estos sobres va a contar con 50 gramos de carbohidratos y digamos que la posología va a estar dada en nuestro caso para los adultos de 3 sobres que pues deben diluirse en aproximadamente cada sobre 365 mililitros de agua y pues teniendo en cuenta el horario de la cirugía, pues se van a ver repartidos en una proporción 2/3, 1/3 previo a. ¿Qué quiere decir esto? Que si la cirugía es en la mañana, a primera hora, yo le voy a dar a mi paciente 2 de estos sobres diluidos, como lo mencioné anteriormente, la noche previa a la cirugía y el tercer sobre se lo voy a dar 2 horas antes. Y aquí, pues digamos que rompemos hasta cierto punto un tabú, sobre todo del área de la anestesiología, en donde pues ya no tenemos que hacer esos ayunos prolongados, sino que con 2 horas de ayuno previo a la cirugía, con la toma de estos compuestos ricos en carbohidrato, pues nos es suficiente para mantener, digamos que esta vía metabólica de la catabólisis detenida y a su vez, pues en los grupos de estudio
no se evidenció que hubiese algún riesgo a nivel de la inducción anestésica o incluso de la intubación orotraqueal. Ahora de los desórdenes nutricionales en donde necesariamente el cirujano tiene que identificar a qué paciente se va a enfrentar o en qué estado nutricional está el paciente que va a ir a quirófano y pues qué abordaje podemos hacerle previo a la ida a cirugía. Dentro de los desórdenes tenemos la malnutrición, que no es más que la falta relativa de ingesta o de la absorción de los nutrientes, una sarcopenia, que es la pérdida progresiva y generalizada de la masa muscular asociada a una pérdida también de su función y la fuerza muscular. También vamos a tener pacientes en obesidad, que el hecho de que estén en obesidad no significa que no puedan estar también en un grado de malnutrición o de sarcopenia, pues que tengan ya normalidades a nivel de los micronutrientes y que sean pacientes que estén en un síndrome rebote, es decir, de una reganancia. Identificar a nuestros pacientes, el protocolo nos propone diferentes escalas predictoras de malnutrición, en donde pues vamos a poder encasillar a nuestro paciente en uno de estos desórdenes para poder al final generar una conducta. Entonces, la primera escala que nos propone es el Perioperative Nutritional Score o el PONS, en donde vamos a tener tres pasos importantes para pues tener en cuenta en el paciente. Uno es el índice de masa corporal, el segundo es una pérdida de peso y el tercero es qué tanto pues ha disminuido la ingesta de alimentos. Entonces, en el primero con un índice de masa corporal menor a 18.5 o menor a 20 en pacientes mayores de 65 años, pues ya es un punto. Una pérdida de peso mayor al 10% en los últimos 6 meses también sumaría otro punto, o que haya disminuido el 50% de la ingesta alimentaria en la última semana. Si cualquiera de estas condiciones pues se cumple, tendríamos que ir a hacer una medición de albúmina sérica, y si esta albúmina sérica está menor a 3, lo ideal es hacer una intervención prequirúrgica para poder hacer una nutrición previa a pues la cirugía. En este caso, pues lo ideal sería poder hacer una suplementación oral o de llegar a requerirlo una nutrición parenteral. La que recomiendan tener en cuenta es la del MUST, Malnutritional Universal Screening Score, en donde básicamente vamos a tener los mismos tres abordajes o tres ítems, pero vamos a tener algunos rangos y cada rango va a tener un puntaje. Entonces, el índice de masa corporal mayor a 20 no nos va a dar puntos, de 18.5 a 20 nos va a generar un punto y menor a 18.5 nos va a generar 2 puntos. La pérdida de peso menor al 5% de 3 a 6 meses, 0 puntos. Del 5 al 10% del peso corporal del paciente, 1 punto. Y mayor al 10% en este lapso de tiempo, 2 puntos. Si el paciente ha tenido una disminución del 50% de la ingesta de alimentos mayor a 5 días, nos va a dar directamente 2 puntos. Luego vamos a sumar y de acuerdo a la cantidad de puntos vamos a asignar un riesgo, en donde el bajo riesgo va a estar dado por 0 puntos, un mediano riesgo por 1 punto y un alto riesgo por 2 o más puntos. Vamos a hablar ahora de un tema que también genera mucha curiosidad, incluso en la consulta prequirúrgica en los pacientes, y es hasta cuándo debo yo fumarme un cigarrillo o tomarme un traguito. Y bueno, partiendo del cigarrillo, los pacientes que fuman se ha demostrado que tienen daños a nivel epitelial en su vía aérea y por ende afectan este factor protector de la producción de moco a nivel pues endoluminal, y también se vio en diferentes estudios que aquellos pacientes que tienen un IPA aumentado tienen una mayor probabilidad de generar
laringoespasmos, tanto intraoperatoriamente como postoperatoriamente, episodios de apnea y tos en su postoperatorio inmediato. Tenemos que puntualizar su sustancia activa, que es la nicotina, siendo esta pues un estimulante del sistema simpático y justamente por la acción que tiene a nivel de vaso sanguíneo puede llegar a perdurar la respuesta inflamatoria y generar estados de hipercoagulabilidad. En cuanto al monóxido de carbono, pues per se predispone también a en un efecto de estrés quirúrgico, de acción proinflamatoria, anginas, arritmia y cicatrización pues indebida debido a la baja disponibilidad de oxígeno también a nivel tisular. La vida media de esta sustancia es aproximadamente de 1 a 4 horas. Una vez conocida la vida media de la nicotina, es importante entender el fundamento de la recomendación del proyecto ERAS, que en este caso pues nos damos cuenta que la recomendación es de 4 a 12 semanas, pues el cese de la exposición a la nicotina previo al acto quirúrgico, basados en que a pesar de que su vida media es muy corta, pues se dan cuenta que sigue habiendo un alto riesgo en cuanto a mantener, digamos, las complicaciones a nivel respiratorio y que de hecho un cese de nicotina de 2 a 10 horas previo a la cirugía solamente nos mejoraría un poco la oxigenación a nivel tisular. Sin embargo, cuando hay un cese de exposición de 2 a 12 semanas, mejoran los factores protectores a nivel mucinoso, mejorando la producción del moco, la función inmune y la respuesta celular también a la lesión. Después de las 12 semanas empieza también a haber cambios a nivel inflamatorio de la vía respiratoria, por lo que la recomendación final es a toda cirugía electiva de paciente fumador, recomendarle que en lo posible pues el cese o el evitar la exposición a la nicotina se haga de 4 a 12 semanas previo a la cirugía. Ya tienen una exposición y una tolerancia a la nicotina, tendríamos que empezar a, digamos que establecer manejos para la abstinencia o para la posible abstinencia que pueden tener estos pacientes con el cese del cigarrillo. Entonces, aquellos pacientes que son contemplados para manejo de abstinencia serían aquellos que lleguen a fumar 10 cigarrillos por día y para ellos tendríamos que establecer una terapia de reemplazo de nicotina o una TNR. La combinación que recomienda las guías o que recomienda el proyecto es hacer la unión de medicamentos de larga y corta duración, como lo pueden ser parches de nicotina que pueden llegar a durar hasta 2 semanas y de pronto otras estrategias de corto plazo como lo pueden ser tabletas, chicles o incluso los vapers. Pasamos al alcohol y aquí es importante aclarar o establecer en qué momento el alcohol se convierte en un factor de riesgo para resultados postoperatorios. Entonces, ¿qué cantidad es considerada como un desorden en el abuso de alcohol? Se estableció en el protocolo que son 60 gramos de etanol al día, que esos 60 gramos van a corresponder a 5 bebidas cortas o 1.5 litros de cerveza al día y se dice que con esta cantidad de etanol al día, pues se asocia al menos al doble de complicaciones y tasas de mortalidad en los postoperatorios inmediatos. Aquellos pacientes que, pues digamos, consumen esta cantidad son pacientes que ya se consideran que tienen algún grado de dependencia al alcohol. Sin embargo, hay una línea de transición en aquellos que se encuentran en un riesgo y son aquellos que consumen 36 gramos de etanol al día. Trae el abuso del consumo de alcohol para nuestros posoperatorios, el aumento, por supuesto, del grado de infecciones,
del sitio operatorio, complicaciones a nivel cardiopulmonar, también afecta las tasas de sangrado, puede llegar a generar delirio o incluso hacer síndromes de abstinencia de difícil control en el posoperatorio inmediato y estos, digamos que estas presentaciones, pues por supuesto, nos pueden llegar a generar estancias prolongadas, no solamente en aquellos pacientes que requieren unidad de cuidado intensivo, sino pues incluso estancias hospitalarias prolongadas. De acuerdo pues al porcentaje, digamos que a la cantidad de alcohol ingerida, hay un riesgo, por supuesto, de complicaciones, eh, en donde se dice que con 50 mililitros de trago al 40% ya hay al día, ya pues hay evidencia de que se empiezan a ver complicaciones en los posquirúrgicos con respecto a pacientes que no beben, haciendo la equivalencia. Si no son 50 mililitros de trago al 40, con 150 mililitros de vino al 13%, pues harían la equivalencia de etanol también o 500 cc de cerveza al 4%. La recomendación del protocolo es evitar el consumo de etanol 4 semanas preoperatorio y en aquellos pacientes que ya van a ir a cirugía y ya digamos tienen un grado de dependencia, lo ideal es saber cómo manejar esta abstinencia y pues bueno, la guía nos propone que este síndrome puede ser manejado con infusiones de morfina IV a 15 microgramos hora y que pues digamos que el objetivo o el propósito de hacer este manejo con morfina es reducir el cortisol plasmático y asimismo pues poder reducir la función celular acelerada que puede llegar a tener el paciente justamente por encontrarse en una etapa excitatoria por la abstinencia. Todas estas recomendaciones preventivas que podemos llegar a manipular desde el preoperatorio y pasamos entonces a las recomendaciones que nos hace el protocolo para el intraoperatorio. Estamos hablando del manejo del dolor perioperatorio, en donde la principal recomendación es hacer uso de la analgesia multimodal, y este es un campo del servicio de anestesiología en donde se busca principalmente prevenir, por supuesto, los estímulos nociceptivos que afectan al sistema central y con esto reducir un poco el estrés quirúrgico que está mediado desde la parte neurohumoral y, por supuesto, desde el intraoperatorio generar estrategias farmacológicas que nos ayuden también a paliar un poquito el dolor postoperatorio. Consecuencia a la recomendación de la estrategia multimodal, el proyecto o el protocolo nos invita pues a conocer los diferentes grupos de farmacológicos que pues hay a disposición, el mecanismo de acción y el lugar pues, en donde tienen su efectividad con el fin obviamente de poder hacer uso de varios de estos grupos farmacológicos al tiempo, disminuyendo el uso, digamos que repetitivo o mecánico de los opioides en los postoperatorios. Entonces, en este cuadro tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el paracetamol, en donde pues su principal mecanismo de acción es bloquear directamente el COX a nivel central, evitando pues la producción de prostaglandinas y se ha visto que tiene una alta evidencia en cuanto a la efectividad del dolor, pues generándolo o administrándolo de manera intravenosa. Tenemos, por supuesto, también los AINES, sin embargo, pues tenemos un inconveniente en los pacientes que de pronto tienen algún grado de disfunción a nivel renal. En cuanto a los opioides, el protocolo es muy claro en reservar este grupo de analgésicos, pues en vista de su potencial problema con los efectos secundarios, el grado de adicción también a los opioides y algunas consecuencias que pues ya se han visto relacionadas también en los posoperatorios, por ejemplo, abdominales, en donde predispone también al alivio posquirúrgico.
En cuanto a la ketamina, pues digamos que su principal acción es estimular los receptores de N-metildeaspartato y digamos que simula un poco la acción de los opioides sin serlo. Y en este caso, pues digamos que combinado con el magnesio, se potencia la acción y logra ser equivalente a lo que sería la acción de los opioides. Por el lado de la lidocaína, pues digamos que tiene una evidencia moderada en cuanto a la calidad o a la efectividad de la reducción del dolor, pero el hecho de usar la lidocaína pues nos hace un bloqueo a nivel de los canales de calcio y también pues digamos que a nivel de protocolo o a nivel clínico lo extrapolamos y en los ensayos se han dado cuenta que el uso de la lidocaína también reduce el requerimiento o la necesidad de los opioides. En cuanto a los beta bloqueadores, pues su mecanismo de acción aún a nivel, digamos que analgésico, no se encuentra muy esclarecido. Sin embargo, lo que hace también es disminuye es, la percepción del dolor por el paciente o generada por el paciente, aún sin tener dentro de la gama farmacológica administrada los opioides. En cuanto a la dexametasona, pues por supuesto el fin es tratar de reducir la respuesta inflamatoria y pues también nos recomiendan la dexmedetomidina, clonidina, en donde por supuesto tiene ya acciones sedativas o efectos sedativos y pues ya tienen que ser medicamentos en donde necesariamente el paciente tiene que estar bajo monitorización hemodinámica porque existe el riesgo de pues una hipotensión o incluso hacer depresiones respiratorias. Y en esta imagen tenemos un esquema que nos permite explicar desde la fisiología de las vías neurosensorial el por qué la recomendación del protocolo para el uso de la analgesia multimodal. Y es que en cada una de las etapas de esta vía, pues nos damos cuenta que actúan grupos farmacológicos diferentes en donde pues al final, si tenemos dentro de nuestras órdenes, eh, varios de estos analgésicos, pues vamos a tener un bloqueo en diferentes partes de la vía y pues al final vamos a tener una respuesta sensorial inhibida totalmente o en su mayoría, pues permitiéndole así al paciente una adecuada recuperación. Vamos a partir de la injuria como tal quirúrgica que se hace a nivel cutáneo y para esto tenemos que el grupo farmacológico que puede hacer la inhibición de esta transmisión inicial pueden llegar a ser los anestésicos locales como la lidocaína y vamos a tener una vía de transmisión preganglionar y postganglionar en donde pues ingresa por el cordón dorsal, vamos a encontrar el ganglio y postganglionar, pues esta transmisión también puede llegar a ser bloqueada por grupos farmacológicos de inhibidores de la COX-2, agonistas, alfa-2 agonistas, e incluso anestésicos locales y los mismos opioides. Lo que quiere decir que si anulamos, digamos que el uso de los opioides, este segmento o digamos que esta etapa de la vía sensorial puede llegar a ser reemplazada con analgésicos del grupo farmacológico de los alfa-2 agonistas y de los inhibidores de la COX-2. Esta vía sensorial va a continuar por el cordón espinal hasta llegar hacia la parte central, en donde vamos a tener la nocicepción y pues la respuesta perceptiva como efecto al estímulo. Y esta parte a nivel central, pues el grupo farmacológico que puede llegar a bloquearla o a disminuir su efecto pueden ser el acetaminofén, también los agonistas, los alfa-2 agonistas, los inhibidores de la COX-2 y los antagonistas de la N-metildeaspartato junto con los opioides. Entonces, de allí que conocer en qué punto actúan los opioides y los diferentes grupos farmacológicos nos salga a encontrar de una manera un poco más efectiva, de pronto analgésicos que nos puedan reemplazar el uso del opioide. Eh, Hacia la vía, digamos que efectora, tenemos que el magnesio en conjunto con la ketamina
aún sin saber exactamente cuál es su mecanismo de acción, ha tenido unos buenos resultados con la modulación, digamos, de respuesta al dolor. Entonces, entendiendo, digamos, un poquito el esquema fisiológico, pues se nos da de pronto un poco mejor el entender la recomendación del protocolo de la analgesia multimodal. Uno de los puntos cardinales a nivel intraoperatorio es prevenir la hipotermia en el paciente y para esto se generan estrategias en donde recomiendan hacer uso de sistemas no invasivos de control de temperatura, como lo pueden ser el Cirujet Flux, durante la inducción anestésica, que la temperatura de la sala esté no menor a 36 grados centígrados y no solamente en la inducción, sino durante el intraoperatorio, que ojalá se logre mantener una temperatura corporal entre los 37 a 37,5 grados centígrados. Los líquidos que se van a irrigar deberían ser tibios y con esto la recomendación no solamente habla de los líquidos que van a ser administrados a IV, sino los líquidos que también son muchas veces usados para los lavados al interior de la cavidad, sobre todo peritoneal, haciendo la recomendación que pues los mismos estén previamente pues calentados a una temperatura de 37, al menos una temperatura que sea similar a la temperatura corporal. Dentro de las recomendaciones a nivel anestésico, nos comentan que los gases anestésicos deben ser cálidos, humidificados y en lo posible, si se cuenta con el instrumento en la institución donde estemos trabajando, hacer uso también de los dispositivos de calor corporal. La cirugía mínimamente invasiva también es una gran recomendación del protocolo en donde pues ya respecta al grupo quirúrgico como tal, tratar de tomar la vía que pues haga menos injuria en el paciente y pues para esto nos recomiendan pues tratar de mantener siempre en la primera línea de abordaje las vías mínimamente invasivas como lo pueden ser la vía laparoscópica, teniendo en cuenta que la recuperación de estos pacientes, por supuesto, es mucho más rápida, tiene menor tasa de complicación, menor estancia intrahospitalaria y per se es habilitadora para muchos de los elementos ERAS o para el cumplimiento de muchas de las estrategias del protocolo, como lo pueden ser una analgesia ahorradora de opiáceos, pues en vista de que el trauma es mucho menor, la respuesta también neuromoral es mucho menor, la fluidoterapia es mucho más controlada y optimizada y en sí se convierte en un predictor independiente de un buen resultado. Esta parte la evaluaron y la corroboraron con la medición de marcadores a nivel sérico que pudieran comprobar el grado de estrés quirúrgico con la medición de la PCR, de la interleuquina 1 y la interleuquina 6, en donde por supuesto estas se encontraban disminuidas en los pacientes que tenían vías de abordaje menos invasivas con respecto a los pacientes que iban siempre a cirugía abierta. Las estrategias a nivel intraoperatorio, en donde pues vuelven a destacar la cirugía mínimamente invasiva, un estándar o una guía analgésica que elimine ojalá los opioides, un balance de líquidos donde no haya una sobrecarga, tratar de, si estamos ante una cirugía abierta, que ojalá el anestesiólogo pues tenga como predilección una anestesia epidural, tratar de evitar los drenajes y ahorita vamos a hablar un poco más de este manejo de los drenajes y la sonda nasogástrica, pero pues la estrategia en realidad es tratar de evitar su uso y pues dado el caso que tengamos que hacer uso de sonda nasogástrica, que la misma sea retirada en lo posible al finalizar el acto quirúrgico. Es decir, que el paciente no vaya a su recuperación con la sonda funcionante. Énfasis un poquito en este punto de la sonda nasogástrica y el drenaje abdominal, que pues es uno de los instrumentos que nosotros como cirujanos generales hacemos más uso.
El protocolo nos da ciertos argumentos en donde pues nos demuestra por medio de resultados de estudios que la sonda nasogástrica en realidad no tiene superioridad en su uso con respecto a la disminución de las náuseas y los vómitos, que no reduce los tiempos en realidad para el inicio de una peristalsis efectiva y pues la recomendación final, como lo mencionaba anteriormente, es retirarla tan pronto finalice el procedimiento quirúrgico, entendiendo que sí puede llegar a ser de utilidad para una descompresión intraoperatoria de las asas intestinales, pero que el paciente no debe irse a sala de hospitalización con ella puesta. En cuanto a los drenajes abdominales, pues los estudios demostraron que el hecho de tener un DREN aumenta la morbilidad y la estancia a nivel hospitalario. Esto ligado a que el paciente tiene un retraso en la deambulación efectiva justamente por la limitancia del drenaje o el dolor que puede llegar a generarles el tener el DREN. Y pues por supuesto la percepción del paciente de su recuperación y el dolor posoperatorio va a ser pues mucho más deficiente. Entonces, aquellas estrategias que podemos tener en cuenta durante el intraoperatorio, vamos entonces a empezar a hablar de aquellas condiciones que pueden llegar a ser modificadas en nuestras órdenes postoperatorias para poder hacer del postquirúrgico uno un poco más acelerado y mucho más efectivo para el paciente. Manejo de las náuseas y el vómito, en donde tenemos que entender que las náuseas y el vómito no son más que el resultado de un impulso neurovagal del tracto gastrointestinal que busca generar un reflejo protector para eliminar muchas veces toxinas o eliminar muchas veces agentes que son lesivos y pues tratar de evitar también el consumo a su vez de alimentos en una etapa donde todavía no está activa la motilidad gástrica. Eh, el, digamos que el reflejo está dado también por una acción coordinada a nivel cerebral entre el núcleo del tracto solitario y la oliva propiamente. Los neurotransmisores que se van a ver involucrados justamente en esta acción refleja son la dopamina, la serotonina, histamina y acetilcolina. Y justamente la acción farmacológica va a estar enfocada en estos cuatro neurotransmisores. Las recomendaciones del protocolo volvemos a tener el manejo de una estrategia multimodal para las náuseas y el vómito, en donde inicialmente se debería evitar los gases anestésicos, tratar de que la inducción y el mantenimiento de la anestesia sea ojalá con propofol y evitar también los opioides, como bien lo hemos mencionado previamente. Justamente de este tópico se generó un esquema en donde se van a considerar diferentes factores para generar un riesgo y de acuerdo a ese riesgo poder intervenir. Entonces, inicialmente vamos a tener factores de riesgo en las personas adultas y en los niños también que van a predisponer a justamente náuseas y vómito posoperatorias y dentro de los factores de riesgo de los adultos se encuentra en que su historia de posoperatorios previos haya tenido justamente la presentación de vómitos y náuseas posoperatorias, que sean mujeres y que no sean fumadores. Pues factores de riesgo a nivel de ambiente, por supuesto pacientes que se expongan a los opioides, en cuanto a lo quirúrgico, pues de acuerdo también del tipo de cirugía y la duración de la misma, y en los niños pues se convierte en un factor de riesgo el hecho de que sean mayores de 3 años, que su cirugía dure más de 30 minutos. Cirugías de estrabismo son cirugías que le generan al niño una condición de náusea y vómito también posoperatoria muy marcada y por supuesto también la historia de que haya tenido esta sintomatología de manera previa en otras cirugías.
Considerando estos factores de riesgo, pues digamos que ya nos tocaría entrar a ver otras líneas u otros brazos que van a ayudar a generar este riesgo de evento postquirúrgico. Vamos a tener, por supuesto, las preferencias del paciente y esto pues medido de acuerdo a qué tan marcada haya sido la experiencia previa de los pacientes en cirugías anteriores, la costo efectividad, por supuesto, qué tanto se pueden reducir, pues digamos, los factores predisponentes a esta entidad, como lo puede ser el uso de los óxidos nítrico, anestésicos volátiles, tratar de evitar las altas dosis de neostigmina para la reversión, postoperatorio o terminado el acto quirúrgico y por supuesto el uso de los opioides, pues teniendo en cuenta, digamos, que estas líneas de manejo se van a generar diferentes riesgos en donde, pues, digamos que tener un riesgo en cero, pues digamos que te da un cero factores de riesgo, te da en cuanto a porcentaje de postquirúrgico de generar esta sintomatología de un 10%, de uno de estos del 10 al 20, dos factores del 30 al 40, tres factores del 50 al 60 y que tengas cuatro factores, pues ya te aumenta el riesgo de un 70 a un 80%. Una vez obtenido, digamos, el riesgo de pacientes teniendo en cuenta lo anterior, los pacientes que tienen un bajo riesgo, es decir, que tienen un riesgo del 10%, solamente pues se les va a hacer un manejo de observación y expectante. Aquellos que tengan un riesgo medio, es decir, que ya tengan un riesgo desde el 10 hasta el 40%, ya vamos a tener algunas intervenciones médicas y por supuesto aquellos que tengan ya un alto riesgo, es decir, más del 40-50% de riesgo de generar pues esta entidad, vamos a hacerle tanto las intervenciones como el manejo multimodal. Y aquí tenemos los diferentes grupos farmacológicos que tenemos a disposición para poder lograr justamente esa eh, estrategia multimodal y nos hacen una recomendación en donde pues si la profilaxis ha fallado o no fue recibida, pues podemos usar estos antieméticos de diferentes clases farmacológicas, pues para lograr paliar los síntomas de náuseas y vómitos. Si definitivamente el paciente ya está con la clínica instaurada y se encuentra en la unidad de recuperación posanestésica, nos hacen la cuña o la recomendación en donde podemos readministrar estos antieméticos 6 horas después, con una excepción de la dexametasona, en donde tiene que ser pues de aplicación única. Y en cuanto a los niños, nos hacen la recomendación que podemos hacer uso del droperidol, que pues está aquí en la casillita, droperidol o aloperidol. Nos lo recomiendan el droperidol en niños, pues cuando ha fallado justamente la terapia preventiva. Bueno, aquí tenemos justamente la forma en la que se va a realizar esta estrategia multimodal con alguno de los exponentes farmacológicos más usados. Es un tema, por supuesto, que manejan por excelencia los anestesiólogos, sin embargo, pues no está de más conocer la forma en la que se realiza. En cuanto al grupo de la dexametasona, sabemos que es una aplicación única y se va a administrar de 4 a 8 miligramos intravenoso posterior a la inducción anestésica y su efecto se va a dar aproximadamente a los 90 minutos. En cuanto al grupo de los cetrones, que pues son por excelencia también uno de los antieméticos más usados, son antagonistas de los receptores 5 hidroxifectamina 3 y pues el hecho de hacer uso de este grupo farmacológico nos da un poco más de larga duración de su acción. Dentro de lo que tenemos que tener de pronto cuidado con este grupo farmacológico es que puede llegar a alargar el QT pues a nivel del electrocardiograma. En cuanto al droperidol, pues se maneja en dosis de 0.6 a 1.2 miligramos IV. Por lo general se administra 30 minutos antes de finalizar la cirugía para que su efecto sea inmediatamente postoperatorio y también pues habría que tener cuidado porque puede llegar a alargar el QT.
En cuanto a la metoclopramida, nos recomiendan dosis de 10 miligramos y de máximo 3 dosis al día. Y pues digamos que aquí la recomendación específica es que su administración sea lenta o incluso que se evite su uso en personas que ya tengan una experiencia previa de datos de extrapiramidalismo o en niños que sean menores de 18 años. Un tema muy importante y es en qué momento vamos a retornar la vía oral en el postoperatorio de nuestros pacientes. Y la recomendación del protocolo es que los líquidos claros pueden iniciarse de manera segura inmediatamente después de la cirugía y esto va muy ligado a si se ha hecho justamente un buen control y manejo de la emesis y de las náuseas. Entonces, si hemos hecho un buen trabajo en esa parte, podríamos llegar a iniciar los líquidos claros en el posoperatorio inmediato y pues justamente estos resultados o esta recomendación surgió de estudios que se realizaron incluso en cirugía colorectal, en donde definitivamente el iniciar la vía oral tempranamente no tenía ninguna repercusión en el hilio postoperatorio y que incluso en las cirugías gastrointestinales altas, como aquellos pacientes que requerían de pronto esofagectomías, el retorno de la vía oral era también de manera muy temprana respecto de pronto a lo que se maneja en el normal asistencial e incluso estos pacientes podían a los 8 días iniciar pues su alimentación y que esto definitivamente no tenía complicaciones o repercusiones a nivel pulmonar, es decir, por broncoaspiración, o pues que tampoco se había visto relacionado con fugas anastomóticas altas. Entonces, pues digamos que aquí sí definitivamente la indicación es hacer el retorno temprano e inmediato de la vía oral. Pacientes que requieren un soporte nutricional, pues tenemos también diferentes escalas que nos ayudan justamente a saber a qué pacientes le vamos a hacer esa suplementación nutricional. Y las guías ESPEN nos hablan de que en los soportes nutricionales, tanto enterales como parenterales, deberían generarse en pacientes que no puedan comer al quinto día postoperatorio, bien sea por indicación postquirúrgica o porque definitivamente el paciente no esté en condiciones de hacerlo por sí solo, que no mantengan el 50% de la ingesta recomendada por más de 7 días. Tendríamos que iniciar una nutrición enteral eh, en pacientes también que de pronto tengan una pérdida de peso previa a la cirugía mayor a 10 a 15% en 6 meses, y eso ya lo habíamos también conversado un poco en la estrategia a nivel preoperatoria. Aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal menor a 18.5, que tengan un puntaje del riesgo nutricional NRS 2002 mayor a 5 o que tengan datos de hipoalbuminemia, es decir, rangos menores de 30 gramos sobre el litro de albúmina en sangre, sin evidencia, por supuesto, de enfermedad hepática o disfunción renal. Nos recomienda que una vez nosotros establecemos qué paciente requiere ese soporte nutricional, volteemos también la mirada hacia la inmunosuplementación, en donde pues nos invitan a ser mucho más integrales con ese soporte integral, tratando de otorgar o administrar precursores proteicos, ácidos grasos. En este caso también nos recomiendan el uso del omega 3. Digamos que todavía no está muy estudiada la forma en cómo el omega 3 puede ayudar en el postoperatorio, pero se han dado cuenta que su uso genera un efecto en la síntesis de leucotrienos, disminuyendo un poco la respuesta inflamatoria, entonces se vuelve un contrarregulador y puede llegar incluso a disminuir las tasas de infección de sitio operatorio, teniendo en cuenta pues aquí dentro del el plan o la estrategia de la nutrición a la arginina, la glutamina, los ácidos grasos, el omega 3 como lo mencionaba previamente, que pues ya había tenido
o tiene buenos resultados y el uso de nucleótidos. Presento la escala del NRS 2002 que puede ser usada tanto en el screening que se realiza preoperatoriamente e incluso en el paciente también en su postoperatorio inmediato para lograr definir si requiere o no requiere ese soporte nutricional. Vamos a iniciar con un screening inicial en donde pues nos hacemos las preguntas del índice de masa corporal, la pérdida de peso, en cuanto a un rango de 3 meses o si el paciente logra tener la ingesta adecuada, pues mayor al 50% en de 5 a 7 días. Si este screening inicial definitivamente nos da alguna respuesta negativa, vamos a pasar al segundo screening en donde se van a evaluar ya, aparte de la pérdida de peso y de la ingesta, si tenemos datos de hipoalbuminemia o si tenemos datos como tal de ingestas reducidas, incluso menores al 50%, y cada una de estas presentaciones nos va a dar un puntaje. Respecto al puntaje, pues vamos a tener también un manejo y aquí pues es importante aclarar que la edad también es importante, en donde pacientes mayores de 70 años de entrada van a tener un punto en el score final. Entonces, el punto de corte del NRS es 3, en donde los pacientes que tengan un puntaje mayor a 3, pues deben recibir esta suplementación o soporte nutricional, y aquellos que de pronto tengan el puntaje menor a 3 deberían pues ser observados semanalmente y hacerles el seguimiento semanalmente. Pero si este puntaje es menor a 3 y es evaluado en el preoperatorio y es un paciente que va a una cirugía mayor, la recomendación es que pues en estos pacientes igual se contemple pues el soporte nutricional en su preoperatorio. ¿En qué momento nosotros como cirujanos definimos qué paciente definitivamente debe ir a nutrición parenteral? Y básicamente la nutrición parenteral debe ser tenida en cuenta cuando la vía enteral esté totalmente contraindicada, y aquí vamos a tener el caso en donde ésta pues cumpla justamente esa contraindicación enteral, que es en los casos de ilio, el paciente que se encuentre en un shock severo, aquel paciente que tenga datos de isquemia intestinal, una fístula de alto gasto o que se encuentre en una hemorragia intestinal severa. Estos pacientes definitivamente el soporte debería ser parenteral. Otro gran tópico es a nivel de la recuperación, en qué momento el paciente debería salir de cama y deambular. Y el protocolo es muy específico e insistente en que la deambulación asistida debería ser de manera temprana, incluso en el posquirúrgico inmediato, en donde nos dicen, por supuesto, que debe ser secuencial, es decir, el paciente debe iniciar sentándose, por supuesto, haciendo salida de pies fuera de cama y posterior sí levantándose de manera pues asistida y caminar. Nos recomienda el protocolo que el mismo día de la cirugía el paciente debería ya haber deambulado 2 horas al día, y posterior al día de la cirugía, es decir, en su postoperatorio, debería tener una movilidad aproximada de 6 horas diarias hasta que se le dé el alta hospitalaria. En aquellos pacientes en donde pues la movilidad ya sea reducida incluso previamente a la cirugía, fisioterapia tiene que intervenir en este caso, y aquí es donde nos volvemos y nos convertimos en ese grupo multidisciplinario en donde ella tiene que hacer ejercicios pasivos, incluso desde el mismo día también que se realiza la cirugía, y tratar de mantenerlos y avanzar su dinamismo, o digamos que pasar de estos ejercicios pasivos a lograr que el paciente logre una movilidad activa hasta el alta hospitalaria.
Los estudios demostraron que definitivamente la movilidad temprana disminuye los días de estancia, disminuye complicaciones pulmonares y cardiovasculares. En esta imagen el protocolo nos presenta las principales debilidades, pero también nos muestra las oportunidades que tenemos adhiriéndonos al protocolo para poder mejorar esta deambulación temprana y por supuesto pues poder obtener los beneficios de el movimiento y la deambulación del paciente en su posquirúrgico inicial. Dentro de las debilidades, pues tenemos tres grupos, teniendo en cuenta pues factores del paciente a nivel pues intrahospitalario y a nivel cultural, en donde pues a nivel del paciente él no se encuentra de pronto en condiciones mentales para pues, salir de cama en su posquirúrgico inmediato. El dolor puede ser también uno de los limitantes, el pobre estado nutricional o pacientes que se encuentran en obesidad, aquellos pacientes que nos hagan un delirio o incluso abstinencias, fatiga o pacientes que por supuesto estén con intolerancia a levantarse o que hagan de pronto estas hipotensiones ortostáticas. Las soluciones o digamos que la oportunidad que nos presenta la adherencia a los protocolos ERAS es pues que vamos a tener una analgesia multimodal, entonces digamos que esta parte del dolor puede llegar a estar controlada, pacientes que tengan déficits nutricionales ya van a ser conocidos desde el preoperatorio y intervenidos pues de manera adecuada. Lo ideal es, por supuesto, tener en las instituciones un protocolo ya estandarizado de deambulación y educar previamente al paciente para, pues, digamos, esta deambulación inmediata postquirúrgica, donde pues muchas veces ya el paciente cree que esto no es posible y desde el preoperatorio nos toca comentarle al paciente que está bien, que no va a pasar nada, que más que de hecho, digamos que perjudicarlos, lo que vamos a hacer es, digamos, una recuperación mucho más rápida. En cuanto a la parte estructural intrahospitalaria, pues por supuesto, el personal en muchas de las instituciones es muy limitado, no se tiene tampoco con el tiempo para asistir a cada uno de los pacientes para lograr esta meta de en el mismo día de la cirugía que se logre movilizar 2 horas y posterior 6 horas diarias, pues el paciente, por supuesto, no tiene la disponibilidad a veces del personal ni tampoco los equipos y a veces pues las instituciones tampoco cuentan con estas áreas dispuestas para la movilidad de los pacientes. A nivel cultural, como lo mencionaba antes, pues el paciente no está, digamos, consciente de que la deambulación temprana puede ayudarle, sino todo lo contrario, piensan que el reposo es lo que está indicado. Entonces, es más, digamos, un tema de entrenamiento, de relación médico-paciente y el protocolo pues también nos propone tratar de tener equipos profesionales que se encarguen de hacer ese abordaje del paciente al momento de prepararlo para una cirugía, sobre todo mayor, en donde se le expliquen este tipo de estrategias en su postquirúrgico inmediato. Vamos a hablar a aquellos pacientes que nos hacen un ilio secundario pues al postquirúrgico y para poder digamos que abordar esta entidad lo primero es saber de qué trata y poder definir exactamente qué es un ilio postquirúrgico y es el cese del movimiento coordinado intestinal posterior o condicionado a una cirugía previa y pues que por supuesto no tenga ninguna causa mecánica o alguna complicación a nivel intestinal que nos esté de pronto haciendo pues el diagnóstico diferencial con una obstrucción intestinal.
El hilio primario ocurre en ausencia de una causa precipitante. El hilio secundario pues se encuentra en presencia de una complicación quirúrgica, en este caso, que podría ser que el paciente se encuentre en sepsis o que incluso el paciente esté presentando una fuga anastomótica. En cuanto al hilio recurrente, es aquel hilio que ocurre posterior a una aparente resolución de una presentación similar previa. Y el hilio prolongado es aquel hilio o aquel hilio que ya se sale de lo fisiológico, es aquella entidad que dura más de 3 días en las cirugías que fueron con abordaje laparoscópico o mayor a 5 días en las cirugías que fueron abiertas. ¿Cuál es este hilio fisiológico? Y es toda entidad de cese de motilidad intestinal posterior a una cirugía intraabdominal, y esto va a ocurrir como respuesta normal al estrés quirúrgico al que fue sometido el paciente. Entonces, por cada tracto gastrointestinal tenemos ya un aproximado determinado en el que debería ser normal este cese de la motilidad. Entonces, a nivel de intestino delgado, este cese es aproximadamente de 24 horas, a nivel gástrico de 24 a 48 horas, y en el colon puede llegar a tardar de 48 a 72 horas en recuperar su motilidad. De ahí los tiempos que se establecieron previamente de pues hilio fisiológico, en donde pues a nivel laparoscópico vamos a tener 3 días justamente por la recuperación de la movilidad a nivel del colon, y en cirugía abierta, en donde de pronto el estrés quirúrgico es mayor, vamos a tener un rango de tiempo de hasta los 5 días. Síntomas y la presentación clínica van a estar dadas por la intolerancia de la vía oral, una distensión abdominal, dolor abdominal también y molestia, y por supuesto la presentación de náuseas y vómitos. Y la explicación fisiológica a este hilio que se genera posterior a la cirugía o secundario a la cirugía se va a manejar en dos fases, en donde la primera fase va a ser una respuesta como tal de actividad simpática, justamente pues al estrés quirúrgico, en donde se va a incrementar pues la acción adrenérgica y neuromotora, y esto pues porque a nivel hipotálamo hipoficiario va a haber también liberación de corticotropina, y al final su respuesta, digamos, hormonal, lo que va a generar a nivel intestinal es una parálisis inicial. Esto como respuesta casi que inmediata al estrés quirúrgico. En cuanto a una segunda fase, ya entramos a una fase un poco más inflamatoria y mediada por citoquinas, en donde puede llegar a ocurrir desde las 3 a 4 horas de la manipulación como tal intestinal, donde vamos a tener ya también acción proinflamatoria, se van a activar fagocitos y va a haber migración leucocitaria a la muscular externa como tal de la pared intestinal, y pues al final esta acción también fagocítica y leucocitaria va a hacer que se genere más óxido nítrico y prostaglandinas, que lo que hacen es detener la acción o inhibir la acción del músculo liso. Entonces, con el músculo liso detenido, por supuesto, va a haber como una éstasis a nivel gastrointestinal, y se va a empezar a generar la fisiología, digamos, de esta obstrucción, que en este caso es fisiológica, con gas, líquido, generando pues toda esta respuesta clínica de distensión, dolor y por supuesto náuseas y vómitos. Estrategias que propone el protocolo es justamente el adecuado uso de la fluidoterapia, en donde pues los estudios demostraron que los cristaloides logran generar un retraso de la motilidad y de la función gástrica, y pues el protocolo por supuesto nos recomienda hacer un uso digamos que individualizado de los líquidos en cada paciente, evitando la sobrecarga, ya que esta nos va a generar al final un edema
a nivel de la pared intestinal que va a intervenir en la activación de los señales de transducción para que justamente se logre esa contractilidad del músculo liso. Entonces, la estrategia es un uso racional de los líquidos, tratar de evitar en lo posible el uso solamente de cristaloides y pues por supuesto que sea una fluidoterapia dirigida. ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues desde el previo a la cirugía, tratar de considerar que sean cirugías con un abordaje mínimamente invasivo, que en lo posible la anestesia sea una anestesia epidural, que no sea una anestesia general. Tratar de, por supuesto, evitar el uso de los opioides como lo hemos venido resaltando durante la presentación e incluso de las sondas nasogástricas en el postquirúrgico en el, digamos que en la fase ya posterior a la cirugía, nos invitan a considerar la recuperación temprana de la vía oral, por supuesto la deambulación temprana, a usar prokinéticos o incluso laxantes que nos ayuden a activar como tal la motilidad y aquí pues nos invitan o nos recomiendan a voltear la mirada hacia la mosaprida tratar de recomendarle al paciente que inicialmente puede mascar chicle y pues si tenemos que hacer uso de analgésicos, hacer uso de los AINES pues estaría indicado o no tendría ninguna repercusión a nivel de hilio postquirúrgico. Evitar pues la sonda nasogástrica como la había mencionado anteriormente, una forma digamos que de evitar el uso de opioides puede ser haciendo uso de la lidocaína y nos recomiendan hacer un bolo de la misma a nivel intravenoso de 1.5 a 2 miligramos kilo y en lo posible evitar la sobrecarga de líquidos. Y este es un gran tópico que tenemos que tener en cuenta también y es la tromboprofilaxis y sus estrategias van a estar dadas pues fundamentadas en la triada de Virchow en donde pues se debe tener justamente una injuria endotelial, vamos a tener también un estado de éstasis venoso y un estado de hipercoagulabilidad en donde pues digamos que estas tres presentaciones, al final lo que nos van a generar es un estado protrombótico. Entonces, eh, cada una de ellas tiene pues sus causas a nivel de la injuria endotelial, por supuesto pues el trauma, la cirugía propiamente dicha, las venopunciones, a nivel de la éstasis venosa pues influye mucho el tema de que el paciente no tenga una movilidad adecuada, que ya el paciente tenga antecedentes como tal cardiovasculares o insuficiencias venosas pues descritas y el estado de hipercoagulación pues va a estar dado justamente por la fase postoperatoria aguda, pacientes que de pronto ya tengan un CA diagnosticado o enfermedades trombofílicas, pacientes que de pronto estén expuestas a altas cargas de estrógenos o que se encuentran en su periodo de postoperatorio de una cesárea o de una cesárea, pacientes que de pronto tengan enfermedades inflamatorias intestinales o síndromes nefróticos o incluso el paciente que se encuentre séptico. Entonces, debemos tener en cuenta todas estas entidades para tratar de pensar que el paciente requiere o no pues esta tromboprofilaxis. El protocolo nos propone dos grandes brazos, uno pues haciendo uso de estrategias farmacológicas y no farmacológicas. En cuanto al brazo de la estrategia farmacológica, pues nos presentan a las heparinas no fraccionadas, en donde su mecanismo de acción es estimular la antitrombina 3 e inhibir el factor 10 activado, que al final pues evita justamente la formación de trombina. Lo ideal es hacer el uso de estas heparinas en periodos muy cortos y en pacientes que tengan un muy alto riesgo de trombosis y pues incluso en pacientes que de pronto ya tengan una enfermedad de trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar previo conocido.
Y pues digamos que lo que deberíamos saber también del uso de estas heparinas es que dado el caso que se requiera, tenemos un antagonista que es la protamina. Lo ideal sería, una vez pues se establece el uso de las heparinas no fraccionadas, poder también hacer el paso a heparinas de bajo peso molecular, que pues son derivados también de la heparina, inhiben también el factor 10 activado y pues digamos que su uso es mucho más fácil y su aplicación como tal no requiere ningún monitoreo específico. En cuanto a las medidas no farmacológicas, por supuesto, vamos a tener la movilización temprana con las pautas que ya hemos dado previamente y el uso de medidas de compresión en donde mínimo la presión sea de 15 milímetros de mercurio pues, a nivel local. ¿Cuándo no vamos a recomendar estas medidas de compresión? En pacientes que ya tengan establecida una enfermedad arterial periférica, en pacientes que ya hayan sido llevados a bypasses arteriales a nivel periférico, en pacientes que ya tengan una neuropatía establecida o pues que tengan condiciones a nivel cutáneo que no les permita tener el contacto de la media a nivel directo, que tengan alergias al material. Para esto también nos recomienda o nos proponen el uso de equipos de compresión neumática, tanto en el intraoperatorio como incluso en la recuperación inmediata. Para cada tipo de intervención quirúrgica, el protocolo pues nos da justamente una guía para el tiempo y el manejo que debería hacérsele a nivel de tromboprofilaxis. Aquí traje una de las principales cirugías de competencia del cirujano general, en donde, por ejemplo, para la gastrectomía nos recomiendan las heparinas de bajo peso molecular con un inicio de 2 a 12 horas, incluso en su preoperatorio con este tipo de heparinas y que deben continuarse incluso hasta 4 semanas de su postoperatorio, al igual que las cirugías colorectales, sobre todo en donde se esté pensando en un CA, donde debería también manejarse con la profilaxis con heparinas de bajo peso molecular y pues debería llevarse o extenderse la terapia incluso hasta 28 días de su postoperatorio. Y bueno, pues entender justamente que los protocolos ERAS son semejantes a hablar de integralidad, que definitivamente una recuperación exitosa y temprana va a estar ligada a una buena relación médico-paciente, a que por supuesto la institución esté dispuesta a adherirse al protocolo y a generar por supuesto los entrenamientos y el equipo como tal ERAS, pues por supuesto personal que esté en disposición de siempre estar buscando y estudiando estrategias que permitan acelerar o de pronto mejorar la recuperación de los pacientes quirúrgicos y pues por supuesto que se les haga un adecuado seguimiento incluso después del egreso hospitalario. Como bien sabemos, los protocolos ERAS también pues tienen una individualización por cirugía o por procedimiento quirúrgico. Aquí pues vamos a mencionar uno de los procedimientos pues más realizados por el cirujano general, que es la laparotomía de urgencia. Dentro de las generalidades, por supuesto, pues es un procedimiento quirúrgico que se hace con el fin de explorar la cavidad abdominal en presentaciones clínicas de abdomen agudo. Hay múltiples patologías que pueden derivarse justamente de este procedimiento quirúrgico. Las más comunes son condiciones a nivel colorectal en pacientes en una edad promedio de 62 a 67 años y por lo general este tipo de pacientes ya tienen comorbilidades previas de un 20 a un 50% de la población. Y por supuesto el hecho de que tengan comorbilidades, pues pueden llegar a condicionarlos a complicaciones como lo pueden ser la respuesta sistémica inflamatoria, shock o incluso estados de sepsis. Las patologías más comunes que están asociadas a esta cirugía son la obstrucción intestinal, perforaciones intestinales e incluso colecciones o abscesos a nivel intraabdominal.
El primer manejo, por supuesto, es entender si el paciente se encuentra en condiciones hemodinámicas para poder ser abordado, así pues que la monitorización de los signos vitales es de gran importancia. Posterior a eso, vamos a tener el seguimiento del ácido láctico como un marcador de riesgo, pues tanto para complicación y mortalidad como para guiar la terapia de resucitación. Lo ideal es que estos pacientes, cuando ya de pronto tienen un diagnóstico o una sospecha de sepsis, se les inicie la antibiótico-terapia en su primera hora. Y esto pues como un pilar también del surviving sepsis, en donde pues lo ideal sería hacer también un manejo de amplio espectro. Deberían tomarse hemocultivos previo al inicio de la antibiótico-terapia. Los fluidos o la hidratación debe estar dada por un rango de 30 cc por kilo hora si tenemos datos de hipotensión o un lactato mayor a 4 inicialmente. Y por supuesto, si definitivamente no es respondedora a la hidroterapia, eh, pues voltear la mirada o hacer uso de los vasopresores para tratar de mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Y el protocolo nos presenta esta escala que es PEP-POSUM, en donde vamos a tener un riesgo de mortalidad a 30 días de acuerdo a diferentes parámetros, tanto fisiológicos como propiamente quirúrgicos o intraoperatorios, en donde vamos a tener 11 parámetros fisiológicos, como lo pueden ser la edad, que tengan signos a nivel de enfermedad cardíaca, una historia respiratoria, el estado de la presión arterial, el pulso, si el paciente se encuentra en un coma de acuerdo a la escala de Glasgow, los datos de hemoglobina, el recuento leucocitario, urea, sodio, potasio y por supuesto el electrocardiograma. En cuanto a los datos quirúrgicos o intraoperatorios, vamos a tener 7 parámetros en donde vamos a tener en cuenta la severidad de la cirugía, qué tan urgente fue la cirugía, qué tipo de procedimiento se le realizó, si fue un procedimiento único o requirió varios procedimientos durante la laparotomía, qué tanta pérdida sanguínea tuvo, si tuvo de pronto contaminación a nivel peritoneal, si hay de pronto presencia de malignidad y por supuesto qué modo de cirugía se realizó. Y la forma objetiva de poder medir estos parámetros a nivel intraoperatorio se va a dar con esta escala, en donde a cada uno de los parámetros mencionados anteriormente se les va a dar un puntaje de 1 a 8, en donde la puntuación mínima va a ser 12 y la puntuación máxima va a ser 88. La severidad de la cirugía va a estar dada de acuerdo al procedimiento que se realice, en donde en realidad vamos a partir en su mayoría de una severidad moderada que está dada por apendicectomía, colecistectomía, mastectomías o resecciones transuretrales de próstata. La cirugía mayor ya va a comprender procedimientos como tal dentro de la laparotomía, resecciones intestinales, colecistectomía con colodectomía, procedimientos vasculares periféricos o amputaciones incluso mayores, y aquellas cirugías de una severidad mucho mayor van a incluir procedimientos aórticos, resecciones abdominoperineales, resecciones hepáticas o pancreáticas o incluso esofaguectomías o gastrectomías. Si el procedimiento es múltiple o es único, va a generar también un puntaje de acuerdo también a las pérdidas sanguíneas intraoperatorias, si hubo o no contaminación peritoneal. La presencia de malignidad también va a dar un puntaje de acuerdo a lo que se halle y el tipo de cirugía, si es una cirugía electiva, si fue una cirugía de emergencia y su reanimación tuvo una reanimación mayor a 2 horas o si la cirugía tuvo que ser inmediatamente de su ingreso intrahospitalario llevado al quirófano. Y entendiendo justamente que la laparotomía de urgencia va a tener un alto porcentaje o un alto riesgo de mortalidad medido por la escala que les mencionaba previamente, la estrategia justamente para tratar de reducir ese porcentaje de mortalidad
es que si definitivamente está indicada la cirugía, esta se realice dentro de las 6 primeras horas de ingreso intrahospitalario y la recuperación inmediata debería ser en la unidad de cuidados intensivos al menos las primeras 24 horas. Y esto definitivamente va a tener un impacto en esa mortalidad a los 30 días que se evalúa con la escala previa de hasta un 22%. Y este es el flujograma que usa el protocolo, en donde una vez admitido el paciente, lo ideal es poder hacer la toma de los laboratorios para definir en qué estado se encuentra el paciente. Si estamos sospechando una sepsis, definitivamente hay que iniciar la antibiótico-terapia en la primera hora. Si se define que el paciente requiere de un manejo quirúrgico y ya ha sido pues estabilizado, se debe llevar a salas de cirugía con una monitorización constante y su recuperación inmediata deberá ser en la unidad de cuidados intensivos. Y este es otro esquema que nos propone el protocolo para la laparotomía de urgencia, en donde pues a nivel preoperatorio no nos queda más que tratar de, por supuesto, hacer una adecuada dirección del paciente y estabilización hemodinámica del mismo. A nivel intraoperatorio, empezar a cumplir todas las estrategias que se mencionan en el protocolo acerca de, por supuesto, la anestesia, el tiempo por lo menos operatorio, la vía de abordaje, las incisiones, hacer adecuada profilaxis tanto para la emesis como para la profilaxis también pues antitrombótica. Lo ideal es que su recuperación inmediata sea en la unidad y que en la unidad se cumplan también con las estrategias de recuperación temprana, como lo son la recuperación pues de la movilidad, la vía oral temprana también, el manejo multimodal tanto para la emesis como para la analgesia y pues tratar de evitar el uso de sondas nasogástricas y de drenes, que ya también lo habíamos mencionado previamente. em, y de acuerdo a su evolución, poder hacer también un desescalonamiento del servicio, pues a hospitalización de una manera temprana. Y pues para concluir, definitivamente que el crecimiento de los protocolos ERAS de manera simultánea con el interés, digamos, que ha empezado a tener la laparotomía de urgencia, ha ayudado que en conjunto se pueda generar una nueva forma de manejo para estos pacientes y a pesar de que sean procedimientos de emergencia, se les pueda ofrecer también unas estrategias para que su recuperación sea efectiva y de una forma temprana. Siempre me gusta terminar con una frase y en este caso, pues esta frase de Sinek, trabajar mucho para algo que no nos importa se llama estrés, pero trabajar mucho para algo que nos encanta se llama pasión. Muchas gracias.